tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá después de unas semanas entonces estamos por empezar el vivo con Cristín sobre demencias. A ver cuando me aparezca ella. Ahí estamos, ahí está Cristín. Ahora cuando me mande entonces una solicitud la unimos a Cristín. ¿Cómo andan? Buen día. Ahí estamos, a ver. Ahí se está conectando. Buenas, Hola, ¿cómo estás, Cristín? Al fin. ahora sí, buenísimo que se logró. Bueno, estoy en cualquier lugar de la casa porque viste que te había contado que no hay luz. Entonces, Sí, bueno, me vine ahí a algún mala lugar donde... suerte, la verdad. Y aparte como en la misma hora, el mismo día, como re loco, viste eso. Sí, Así que sí. bueno, Pero bueno, por suerte pudimos juntarnos. a full, sí. Bueno, buen día para todas las que se están uniendo. Eh, Hoy es sábado 20, ¿sí? Y nos juntamos con la doctora Rocío, la neuróloga online, para poder charlar acerca de lo que tiene que ver con las demencias. Un poco estaba hablando, ya cuando inicié el vivo, para introduciendo un poco lo que tiene que ver con pensar que porque la persona es mayor, o sea, más de 60 años, sí o sí va a tener una demencia o va a desencadenar un proceso, digamos, de deterioro cognitivo, sí o sí, ¿no? Como primero me parece como que está bueno aclarar de que no todas las personas tienen por qué tener demencia, ni van a tener demencia, y que no es un sinónimo de ser mayor, tener sí o sí un deterioro cognitivo que impacte en las actividades de la vida diaria, ¿no? Sí, tal cual. Me parece muy importante lo que estás diciendo, Cristín, que es un poco lo que habíamos charlado, que nos parece importante recalcar en este vivo, ¿no? Como el concepto del envejecimiento normal, que es algo que yo lo hablo siempre con mis pacientes, porque la verdad es que uno está acostumbrado por ahí, no sé, a ver que la piel envejece, digamos que nos salen arrugas, que se pone más seca, pero uno como no lo ve al cerebro, digamos, no, por ahí no se imagina esto de que con el tiempo el cerebro también va a ir envejeciendo y también va a empezar a tener algunas fallas que se consideran, digamos, dentro de lo esperado. Claro, tal cual. Y bueno, un poco pensar también lo que tiene que ver con la alteración sensorial normal, como vos decís, que se puede evidenciar en esta etapa, pero que tampoco tiene por qué ser deterioro cognitivo, ¿no? Sino que muchas veces la deprivación sensorial hace que como consecuencia suceda eso, ¿no? Y también otro rescatín que me parece lindo antes de seguir desarrollando, eh, como que bueno, más allá de que una persona tenga o no demencia, es importante destacar que el envejecimiento es diferencial, ¿no? Que no importa cuál sea el proceso por el cual está atravesando, seguramente le impacte muy diferente a cómo le impacta a otra persona, ¿no? Ujú. Sí, sí, obvio, eso va a depender de cada uno, cada proceso va a ser diferente, nunca va a haber que comparar. A tal persona tiene 80 años y está mucho mejor que yo, Tal porque eso siempre me lo cual. dicen. Pero bueno, cada uno, digamos, envejece de diferentes maneras, como con todo, digamos, cada uno tiene sus particularidades. Exacto, sí. Y bueno, y la posibilidad también igual que existe de generar nuevas redes también, neuronales protectoras, ¿no? Como, bueno, no, el que es viejo ya es viejo y entonces no puede seguir aprendiendo o armando nuevas conexiones neuronales. No, existe la neuroplasticidad también, ¿no? Digamos, como que hay muchas cosas para ir, diciendo y quitando un poco el mito también de que envejecer es sinónimo sí o sí de enfermedad, ¿no? Y una enfermedad que sea neurodegenerativa, ¿verdad?
Así que bueno, un poco era para charlar contigo sobre esto. Justo viste que salieron un montón de casos a la luz sobre demencias, ¿no? Y entonces fue como que toda la sociedad también se empezó a movilizar, ¿no? Ah, esto es algo que le sucede a los famosos también, entonces nos puede pasar a nosotros. Eh, Así que bueno, me acuerdo que vos habías hablado un poco de la demencia frontotemporal en algún momento. Sí, 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 porque bueno, en su momento, medio tal cual lo que vos decís, salió el caso, bueno, de Bruce Willis, que por ahí lo habrán escuchado, a él le diagnosticaron hace poco esta demencia, y bueno, y nada, como que la gente salió a hablar de esta demencia. Hace unos años también, bueno, había salido el caso de Robin Williams, que tuvo otro tipo de demencia, la de cuerpos de Lewis, pero bueno, que también como que no eran, digamos, demencias que frecuentemente eran muy conocidas, o sea, la mayoría cuando habla de demencia piensa que existe el Alzheimer, que es la más conocida, y no mucho más. Y bueno, por ahí está bueno también traer a la luz estas otras demencias que no tienen, digamos, los síntomas típicos que uno esperaría, digamos, que son olvidos, temas de memoria, sino más bien por ahí otras cosas más conductuales que si uno lo pasa a la ligera y no sospecha, bueno, por ahí hasta lo puede interpretar más como algo psiquiátrico. Ujú. Bien, tal cual. Y hay una grande diferencia también, ¿no? Porque quizás si hablamos o de una situación de depresión y demás, como que viste que se contrasta también en los test, ¿no? Quizás en un primer momento va a dar como un perfil muy parecido, pero después cuando vemos cómo se va desarrollando, algunas de esas funciones cognitivas pueden volver a restablecerse en esos casos, ¿no? En cambio, la demencia, bueno, ya sabemos que va progresando y en su evolución, ¿no? Sí, exacto. El tema de lo que es todo lo psiquiátrico, bueno, principalmente, en principio, lo que es la depresión, Sí, que es un síntoma bastante frecuente de encontrar, más que nada en gente mayor, por esto mismo de que, bueno, de que como todo, les cambia el ritmo de la vida, no saben qué hacer, a qué dedicarse, y bueno, es algo que solemos ver bastante seguido, y bueno, y es importante, tal cual vos decís, esto de diferenciar entre una cosa y la otra, o sea, hay un concepto que es la pseudodemencia, que es básicamente personas que en realidad por ahí tienen o sienten que tienen olvidos, que tienen problemas de memoria, pero en realidad esto no es porque primariamente tengan un problema cognitivo, sino que es secundario a la depresión. Entonces, ahí va, bueno, por ahí uno si trata la depresión, mejora lo cognitivo. tal cual. Y aparte de Es, eso se ve enseguida, ¿no? Digamos, por eso digo, ese volver a ese reenganche, digamos, claro, al otro que es diferente, sí, tal cual. claro. Sí, sí, tal cual. Además, me parece súper importante esto que dijiste antes bueno, de que la gente grande piensa, bueno, que porque es grande, bueno, ya no tiene nada más para hacer. Entonces, incentivar a que no es así, que de hecho tienen que aprovechar esta edad para hacer más cosas, para aprender más cosas. Para hacer lo que se les cante aparte, ¿no? Como, Claro, no obvio. quieren que es Sí, un poco, es social también, ¿viste? Como, no todos creemos que, o me pongo, digo, en esa bolsa macro social de que todos creemos que como es viejo ya no hace nada, no puede hacer nada, no quiere, ¿no? Y todo eso tiene que ver justamente con todo el movimiento edadista que existe, ¿no? Que es todo el tiempo la discriminación por edad a la persona mayor, ¿no? Bueno, no va a poder aprender, no va a esto. Y es tan fuerte esa creencia que claramente el individuo la toma como propia y empieza como a auto boicotearse, ¿no? Entonces, bueno, no voy a aprender, no esto, ¿no? ¿Qué es tiempo para que ahora vaya a bailar? ¿No? Como, bueno, un montón de cosas. O me voy a poner esto, soy una vieja verde, ¿qué me van a decir, no? claro. Entonces, claro, tal cual, viene como ese momento en donde uno también no solamente ha desarrollado neuroprotectores a lo largo de su vida, sino que también esta es una instancia en donde su vida puede tener un significado hermoso, digamos, ¿no? Y eso también influye en la salud cognitiva. Obvio, sí. Yo creo que hay que tomarse esta etapa como desde el lado del disfrute.
y sabiendo de que, bueno, hacer actividades que a uno le generen disfrute y le generen placer, también eso te está ayudando, les está ayudando a mejorar la parte cognitiva. Un poco de Tal, lo que yo he hablado en algún video que hice, esto de las actividades de ocio, que de hecho en estudios se ha comprobado que a la larga, digamos, disminuyen las probabilidades de tener algún tipo de trastornos cognitivos, ¿no? Bueno, que actividad de ocio implica un montón de cosas, implica desde actividades físicas, como salir a caminar, salir a correr, hacer alguna clase, a actividades más sociales, por ahí juntarse con amigos, salir a tomar algo, sí, incluso, bueno, jugar a juegos de mesa o, algo, o lo que vos decías, hacer una clase de baile que implica, digamos, tener contacto con otras personas, leer, digamos, hacer cosas más intelectuales, todas esas cosas siguen estimulando al cerebro constantemente y van a seguir ayudando a que, si bien, digamos, a medida que vamos envejeciendo, las neuronas, o sea, tienen menos plasticidad, o sea, nacen menos neuronas, igual siguen naciendo neuronas, y lo que está bueno es que si bien es que las neuronas nuevas son menos, lo que sí se continúa haciendo por el resto de la vida, que no se deja hacer, es esto de que las neuronas empiezan a hacer nuevos caminitos, o sea, nuevos ujú, andamiajes. Cuando nosotros le proponemos al cerebro que haga algo nuevo, una actividad fuera de lo que hicimos toda la vida, bueno, es un desafío enorme que al igual, principio obviamente nos va a costar un millón, pero que a la larga va a traer un montón de beneficios. tal cual que sí, sí, ¿no? Como que hay un abanico, nosotros hacemos desde TO una evaluación, no sé si la escuchaste alguna vez, de intereses, Ajá, eh, que es, bueno, nada, justamente, viste, como tomando el puntapié de, bueno, cuál va a ser el plan para esta persona, pero basándome en los intereses de esa persona, no en claro. lo que le es significativo, ¿no? Entonces realizamos una evaluación de intereses específicamente en donde no solamente se rescatan esos intereses en los cuales la persona ya traía en su trayectoria de vida, sino que también surgen nuevas propuestas, nuevas posibilidades, ¿no? Así está como una mujer de 90 años, hoy es pintora porque hace, no sé, este año empezó a pintar por primera vez, ¿no? Digamos, como un montón de posibilidades que quizás uno ni siquiera se las podía pensar o replantear a sí mismo en su contexto sociocultural también, ¿no? Como, ¿qué voy a pintar a los 90 años? ¿Qué van a decir? ¿Que me estoy haciendo la viva? Eh, ¿Que soy una pendeja? ¿No? Como que empiezan una lucha ahí, ¿viste? Entre todos los prejuicios, los autos, los sociales, y el nexo con una actividad que en realidad es una actividad que otorga placer, pero cuán postergada puede quedar eso por una mirada que va evaluando, ¿no? Una mirada que juzga. Y cómo lo encaras en ese caso, Cristín? Como cuando la persona por ahí viene con esos prejuicios. Hablamos directamente, mira, yo hablo mucho con ellos desde la convención, directamente les cuento acerca que existe una convención sobre los derechos de las personas mayores, que le digo, miren qué importante que es, o sea, que se tuvo que hacer una convención porque no bastaba con los derechos humanos solamente, ¿no? Así como los niños, así como las personas con discapacidad, cada uno tiene sus convenciones para que se puedan respetar los derechos de estas poblaciones más vulnerables. Y desde ahí, digamos, en la convención hay un montón, hablan de todos los derechos y hablamos de la dignidad, etcétera, y etcétera. Entonces voy haciendo un trabajo como, mira, che, existe hoy, digamos, vos sos una persona y por tanto sujeto de derechos, y desde ahí vos podés hacer lo que se te cante, o sea, y yo soy un instrumento en realidad como para facilitar, ¿no? Cierto, como vos decías, el andamiaje entre el deseo y la acción, un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo abordo desde ahí. Bueno, mira, vos tenés derecho, podés hacer lo que se te cante, básicamente, ¿no? Y que, bueno, un poco tiene que ver con empezar a eso, a quitar prejuicios que por ahí no son solo propios, sino de la familia, que vienen Sí, arrastrando, o de lo de la social, sí, sociedad. tal cual, tal cual. Y encima, bueno, eso, la sociedad somos todos, entonces es como muy, muy difícil a veces cambiar algunas cuestiones.
hay todo un movimiento antiviejista que lo que hace justamente es ir en contra de todo, sobre todo en los medios de comunicación, que todas las noticias son el abuelito esto, no sé, el anciano que tal cosa, ¿no? Entonces todo el tiempo están como en la escena, pero de noticias que son horribles, o tomándolos como si fueran ancianos que no sirven, digamos, ¿no? Entonces hay como toda una revolución chiquitita que se está tratando como de dar, y creo que igual Argentina es súper pionero en esto, y nada, viste, como empezar también a militar los derechos de las personas mayores en cualquier espacio, digamos, ¿no? Sí, obvio. Sí, me parece súper importante eso y es verdad que como sociedad en ese sentido nos falta un montón. Pero bueno, yo la verdad que estoy acostumbrada a trabajar, o sea, mis pacientes la mayoría son grandes, así que estoy súper acostumbrada a tratar con personas más grandes, pero sí es cierto que, digamos, normalmente no sé por qué, viste, pasa esto de como que genera rechazo la persona mayor, viste, como que, no sé por qué, como que dice, lo que vos decís, como que bueno, ella es grande, digamos, no le va a salir, no va a hacer esto, pero bueno, no, justamente hay que incentivar todo lo contrario, porque digamos, ellos fueron nosotros en algún momento, así Tal cual. que, O sea, no nos va a quedar a otros, todos vamos a seguir envejeciendo, o sea, no hay otra. Así que sí, a full, eso. Y es re loco, viste, también cuando van a las consultas con los doctores, ¿no? Y están, por ejemplo, acompañados con un familiar o con un cuidador, y la despersonalización muchas veces que sucede, ¿no? sí, Que quizás el médico, en vez de hablarle a él o a ella, le habla al familiar como anulando que existe acá, viste, un sujeto. Y muchas veces, bueno, nada, y de ahí surge como un montón de cosas, ¿no? Bueno, no voy a volver al médico si total no me miró, que vaya mi hija sola, ¿no? Un montón de cuestiones que se dan también en la práctica que requiere un poco de sensibilidad y de humanización en el trato, ¿no? obvio, sí, sí, eso que vos planteás específicamente, esto de que se le tiende a hablar al familiar y no al paciente o al conocido, al acompañante, sí, eso pasa sumamente. De hecho, bueno, los pacientes con más personalidad te lo dicen directamente, hablame a mí, te dicen. Claro. Em, lo cual me parece bárbaro y por eso yo siempre incentivo a, bueno, pregúntame lo que tengas dudas, porque digamos, si no después se van de ahí no habiendo entendido nada por ahí o no habiendo dicho todas las dudas que tenían, y la realidad es que la salud es propia, digamos. Ellos tienen derecho a saber qué es lo que qué es lo que le está pasando. Igual, en el caso de las demencias, digamos, particularmente, lo que pasa es, viste, que muchas veces pasa esto de que el paciente no es, digamos, no tiene conciencia de su déficit, tiene Claro. anosognosia, se llama. Como que, viste, como que por ahí ellos van y te dicen, no, la verdad que yo Bien. estoy bárbaro. Sí, no, no, yo hago todo lo de siempre, me levanto, hago la vida normal. Y después por ahí el acompañante que está al lado te dice, no, bueno, no es tan así. La Tal cual. verdad es que ahora dejó de salir de casa, o sea, no puede ir al kiosco de la esquina, no puede ir al café que iba antes, se dejó de bañar, se dejó de cocinar, cosas que hacía antes. Y bueno, a veces se pone más agresivo, o Tal sea, cosas cual. que cambiaron en el día a día, ¿viste? Entonces, bueno, es importante igual Sí, que tenerlas no lo bloqueadas. registra, tal cual. Sí, 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 eso me ha pasado un montón de veces. Creer que estoy haciendo un film de una persona y en realidad es otro film, ¿no? Porque Claro. justamente por esto, ¿no? Por no poder reconocer su estatus actual, ¿no? Entonces, tal cual como vos lo mencionás, pero bueno, también digo ese tacto, porque después si uno le pregunta frente al cuidador, muchas veces es como, ¿qué estás diciendo? Yo sigo haciendo, yo voy todos los días a la oficina, ¿no? Sabemos que esa Claro. oficina ya no existe más, que por ahí hace mucho que no va y demás, pero es como, ¿no? Empieza a generarse ahí como una tensión Sí, entre lo que él dice y lo que, porque vos estás como diciendo que yo
lo que dije está mal, ¿viste? Un poco eso, pero bueno, es cierto que la cuna mayor de información van a ser los cuidadores, ¿no? Sean Obvio. familiares. Bien, sí. Bueno, y habíamos dicho de hablar un poquito sobre el Alzheimer, porque también, como decíamos, es la demencia, no es la más conocida, pero también es la de mayor prevalencia. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, no sé, a ver, si empezamos hablando como algo más cuadradito sobre la enfermedad de Alzheimer, si lo tenemos que definir es una enfermedad degenerativa, o sea, básicamente lo que se produce es que las neuronas, que son las células del sistema nervioso, se mueren, básicamente. ¿Y por qué se mueren? Bueno, hay muchas teorías, en verdad todavía falta un montón para terminar de entender a la enfermedad, pero bueno, básicamente lo que se empiezan a generar es como alguna especie de proteínas anómalas, o sea, que son malas, patógenas, y estas empiezan a acumular a nivel de la neurona, y bueno, básicamente la neurona termina por morirse. Pero bueno, ¿por qué? Por ejemplo, en Alzheimer se afecta más todo lo que es los dominios cognitivos que tienen que ver con la memoria y en la frontotemporal, que es la otra que nombramos antes, más lo conductual. Bueno, porque afecta más a neuronas de ciertos lugares del cerebro que se encargan de eso y no de otra cosa, ¿sí? O sea, cada lugar del cerebro, por ejemplo, el lóbulo frontal tiene que ver más con todo lo que es las conductas de desinhibición, la personalidad y qué sé yo. Mientras que por ahí la zona más temporal tiene que ver con todo lo que es el lóbulo temporal, tiene que ver con todo más lo que es la memoria. Entonces en el Alzheimer vamos a tener mucho más afectada esta zona del cerebro que la otra. De hecho, si por ejemplo nosotros le vemos una imagen del cerebro, vamos a ver que va a estar mucho más chiquito esta zona temporal, los hipocampos específicamente, que lo otro. Entonces, bueno, esto va a ir evolucionando lentamente en el tiempo hasta que, bueno, eventualmente, digamos, los pacientes consulten y, bueno, y podamos llegar a un diagnóstico. Pero bueno, no siempre es este escenario que comentábamos antes con Cristín, que el paciente viene y ya no puede hacer nada. A veces es mucho más sutil. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Y de hecho, como que también muchas veces se diagnostica en edades más tempranas, ¿o no? Ujú. Sí, a ver, una cosa es, me parece que es importante diferenciar en pacientes, porque a ver, es súper frecuente, a mí me pasa, es uno de los motivos de consulta más frecuentes que vienen porque dicen que tienen olvidos. Em, entonces, me parece súper frecuente, y incluso en pacientes jóvenes vienen muchos. A ver, y es un poco lo que charlábamos antes. Si la persona es por ahí más grande, introducir el concepto de envejecimiento normal, que ya lo charlamos, que es normal que el cerebro empiece a fallar, y más en ciertas cosas como la memoria a corto plazo, que es lo que más falla. Y si el paciente es más joven, a ver, si nosotros en el día a día de hoy, que estamos a 1.000.000 por hora haciendo 20.000 cosas a la vez, bueno, si estamos haciendo y no le damos el 100% de atención a cada cosa en particular, es de esperar que en algún momento nos vayamos a olvidar las cosas. O Tal sea, cual. claro, si estás ante una situación de estrés, e incluso a veces no dormís bien y qué sé yo, te vas a olvidar de cosas. El tema del insomnio también, tal cual, cómo influye, ¿cierto? ¿Re? Obvio, en las actividades del día a día, digamos, hay un montón de factores que pueden llegar a hacer que uno se olvide las cosas y que no por eso quiere decir que tenga uno primariamente algo de Cual, permitido. sí, tal cual. Eh, Así que bueno, nada, esas cosas me parece importante tenerlas en cuenta. Sí, Y bueno, y después ya, sí, es verdad, hay pacientes que empiezan, por ejemplo, con un deterioro cognitivo leve, que se llama, que es que, bueno, que tienen síntomas realmente cognitivos, pero que estos síntomas no llegan a afectar las actividades de la vida diaria. O sea, nosotros le llamamos a esto por ejemplo, a las actividades que cotidianamente hace la persona. Se levanta, no sé, se lava los dientes, se cocina algo, limpia su casa,
va al supermercado a la vuelta, compra cosas, paga impuestos. O sea, cuando la persona tiene síntomas cognitivos, pero igual es funcional, o sea, puede seguir haciendo todas estas cosas a su alrededor, nosotros decimos que no tiene alteración de las actividades de la vida diaria y entonces esto es un deterioro cognitivo leve, o sea, no llega a ser una demencia. Eh, Exacto. eso es importante diferenciarlo. Y en el caso Y que vos otra me cosa preguntás, que sí, me ocurre es, por un lado, que, bueno, unas son las ABD, ¿no? Y otras son las sí, ABDI, que requieren de más habilidades, ¿no? sí, Que entonces, una persona con un deterioro cognitivo leve quizás no tenga alteradas, o sí tenga las ABDI alteradas, pero no las ABD, ¿no? Digamos, esto del uso del dinero, el manejarse por la ciudad, caminos nuevos, cargar la sube, como vos dijiste, pagar cosas, etcétera, ¿no? Todo lo que es más ejecutivo, eh, también como que tiende primero en este deterioro cognitivo leve a desaparecer para luego, cuando es el deterioro cognitivo ya grave, como que impactan las ABD que son las más simples, estos que vos decías, ¿no? Las ABD son, bueno, la alimentación, el vestido, el desplazamiento, y el uso del inodoro o el uso, digamos, del dispositivo que pueda usar para realizar todo el movimiento de vejiga y intestino, ¿no? ujú, Evidencia mucho, ¿viste? Es como que la persona continúa y aparte en automático, porque las ABD muchas veces son automatizadas, ¿no? Como esto que decías vos, bueno, me levanto y me voy a lavar los dientes, es ya una rutina y un hábito adquirido, entonces en ese momento uno no puede pesquisar quizás algunas cuestiones, ¿no? Porque no impacta, claro. como vos decís. Sí, 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 por eso es muy importante tomarse el tiempo, digamos, y tener una charla profunda, digamos, Claro, para ver bien cómo es esto, digamos. Como por ejemplo, no sé, sí, estoy todo bien, pero seguís pagando los impuestos, no, eso ya me lo paga mi hijo, claro. tipo, te dicen. Sí, 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 sí. Entonces, Estoy bueno, re bien, pero bueno, cuando no te das cuenta, tiene 5 apoyos para poder realizar y claro, sostener las cosas, tal cual. claro. O no sé, le riego a una paciente, no, estoy bien, pero en un momento tomé cualquier cosa de la medicación, la tuvieron que terminar internando, así que a partir de ahí me lo empezó a manejar mi hija, por ahí, la medicación. Entonces, bueno, ahí son pautas que uno empieza a tomar en cuenta. Tal cual que sí, sí, sí. Eh, Y es mm, que se acercaba gente, bueno, joven en realidad, o más joven, por olvidos o en realidad pensando también, no sé, mi abuela tuvo Alzheimer, o mi mamá, y entonces estoy preocupada. Sucede sí, bastante. sí, sí, eso de esa pregunta que vos decís también es súper pasa. Em, sí, a ver, puede pasar esto de que sea por el simple temor de que un familiar tuvo Alzheimer, o puede pasar que, bueno, que también que por ahí tiene un olvido, como en realidad yo también tengo un olvido, me tengo que anotar todo en el celular porque si no me olvido de todo, tengo una Tal memoria cual, muy acá, no, anotado. sí. Y bueno, y por ahí les pasa eso, y por ahí tuvieron un familiar que tuvo una demencia y bueno, se genera un temor, una preocupación. Eh, sí, en ese sentido me parece súper importante recalcar que, digamos, que un familiar haya tenido demencia no quiere decir que lo vaya a tener, que lo vaya a tener esa persona, ¿sí? O sea, em, mm, primero es importante diferenciar lo que son las demencias de inicio temprano que las de inicio tardío. En las de inicio temprano, que es en pacientes más jóvenes, sí, por ahí el peso genético es mayor, o sea, en ese caso sí se asocia que si uno tiene una mutación genética, digamos, las chances de que desarrolle la demencia van a ser mayores. Se llama la penetrancia de que tienen esas mutaciones, va a ser mayor y va a tener más chances de tener una demencia.
Ahora, si el paciente es más grande, o sea, si la demencia es de inicio tardío, estas mutaciones las puede tener, digamos, pero la penetrancia va a ser más variable. O sea, hay pacientes que van a tener una penetrancia mayor y que van a desarrollar una demencia, y hay pacientes que no, porque la penetrancia va a ser mucho menor. Y Bien, además va a depender de otros factores, va a ser más multifactorial, va a depender de los hábitos que tiene, de si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si hace actividad física, digamos. Por lo cual, en ese sentido, si tu abuela tuvo a los 60 años síntomas cognitivos y vos tenés miedo de tenerlo, bueno, no quiere decir que los vayas claro. a tener. Claro, exacto, sí, sí, sí. Y aparte también que nos estamos desarrollando en otro contexto social, histórico, político, ¿no? Digo, como que también lo ambiental siempre influye mucho. Claro, sí, tal cual. Sí, nosotros la verdad es que no sabemos hasta cuál es el alcance, obviamente, de todo esto. Uno sabe que influye, pero no sabe cuánto. Eh, pero bueno, nada, es importante tenerlo en cuenta porque obviamente esto influye. Es lo que decíamos antes, esto influye hasta tal punto que, bueno, uno con cierta mutación va a tener Alzheimer y otro no. O sea, entonces no tiene que ver solo con la mutación genética. Claro. Es muy interesante el tema, pero se ve que nos quedamos congeladas a cada rato. No sé si yo o vos o las dos. Ah, no sé. ¿A todos les pasa? Yo nos estoy viendo bárbaros, Yo bárbaros, también bárbaros. te escucho re bien, yo estaba re contenta. A ver si les pasa. Buenas tardes, España. Bueno, no sé. Si les pasa, bueno, si les Igual, pasa, que les pase, ¿no? Pero bueno, sí, después, igualmente yo las veo bien, dice. Bueno, 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 es porque estamos genial, en internacional. claro. Será porque, bueno, International llega así. Eh, Igual la bien, vamos a estar subiendo, así que no se sí, preocupen. así que no se preocupen por eso. Bueno, un poco entonces también, ¿cuáles son los síntomas específicos o la sintomatología o el cuadro o el perfil de una persona que tiene Alzheimer en un estadio inicial? Sí, inicialmente lo que va a tener son básicamente, o sea, lo que, como dijimos antes, lo que primero se afecta es el tema de la memoria. O sea, la cognición implica un montón de funciones. Vos lo debes saber mejor que yo. Todo lo que es la parte de la memoria, todo lo que es la parte del lenguaje, la conducta, la visoespacialidad, la función ejecutiva, en específico en lo que es el Alzheimer, como dije antes, por las zonas del cerebro donde afecta, lo que se va a empezar afectando primero es el tema de la memoria y principalmente lo que es la memoria a corto plazo, que es lo que más fácilmente se afecta, porque ya de por sí el cerebro tiende a fallar en esta zona, con una persona con demencia más. Tal cual. Entonces, bueno, básicamente lo que va a empezar a tener es olvidos, problemas en la memoria, ¿sí? Por ahí también se va a empezar quizás más adelante a desorientar, a espacios en donde eran familiares, por ejemplo, ir acá a la vuelta al supermercado donde iba siempre, al principio se lo va a acordar. Ahora, si le decís, bueno, no vayas a este supermercado, anda al otro, o sea, un aprendizaje nuevo, bueno, eso ya le va a costar. Probablemente no lo va a poder hacer. De Este, hecho, como si se puede evitar mejor, ¿no? Porque sí, ahí se corre el riesgo también de una desorientación mayor. obvio, obvio. Sí, sí, eso es como súper importante que la persona esté en un ambiente seguro. Tal cual, sí. Un poco desde TO siempre hablamos, viste, de la autonomía versus la seguridad también, ¿no? Como poder sostener al máximo la autonomía siempre de desempeño, teniendo en cuenta estas variables, ¿no? Que tienen que ver justamente con la seguridad. Puede ser desde las barreras arquitectónicas o, como mencionábamos ahora, digo, en una calle, en una comunidad con miles de estímulos, ¿no? Y
que desorganizan, ¿no? Un montón. Así que eso es muy importante, creo, ¿no? Bueno, potenciar o facilitar y habilitar que la persona continúe sosteniendo sus actividades, siempre y cuando no altere la seguridad o ver de qué forma nosotros podemos adaptar esa actividad para que la persona la siga haciendo, pero de una forma segura. Sí, ese es un tema difícil y que también me lo suelen preguntar bastante los familiares, principalmente los pacientes. Por ahí no cuando esto es algo que recién empieza y nada, pero sino cuando está más avanzado, tipo, bueno, como yo no lo puedo estar controlando todo el tiempo, hasta dónde eso seguro, hasta dónde no, lo tengo que llevar a un geriátrico, no lo quiero llevar a un geriátrico. ¿Cuándo vos consideras de que está de que va a estar mi papá o mi mamá para ir a un geriátrico? Es una Claro, pregunta súper difícil y depende de cada uno, de lo que decíamos antes, no todos, a claro, no todos les depende de va a todo, hasta de igual. esa familia. Digo, Claro, como que depende de la familia, ¿viste? Como es un montonazo. Por suerte, mira, como viste que uno cree que hay geriátricos por todos lados y están re explotados, como que las residencias, o sea, sí tienen un montón de gente, pero es nada más que el 5% de la población que está en las residencias, ¿viste? De personas mayores, justo. Eh, Así que Dios, como nosotros siempre está como eso de, bueno, si sos viejo tenés que ir. Bueno, lo cierto es que va muy poca población. De hecho, también con lo que tiene que ver con esta convención sobre los derechos, se habla también de los cuidados continuos. Esos cuidados continuos, digamos, son las adaptaciones que se van haciendo en función del propio plan de la persona, ¿no? ujú, Entonces, por eso, en vez de llegar a una instancia de internación en una residencia a larga estadía, lo que se hace es armar algunos otros dispositivos que sean posibles para que la persona pueda seguir en su hogar, ¿no? claro, Eh, Al máximo se trata de sostener eso, digamos, ¿no? sí, Que pueda seguir y que si vos le preguntás a la persona si quiere quedar en su casa, ¿no? Las mínimas veces te van a decir, no, si quiero ir a una residencia. Es cierto que hay muchas personas mayores que lo eligen, ¿no? Que dicen, che, la verdad que estoy re sola, no hago actividades, no hablo con fulano, no tengo familia continente. Bueno, un montón de cosas, la verdad que sí voy a estar mejor en una residencia o quizás yendo a un hospital de día o lo que fuera, ¿no? sí, y muchas veces lo hacen, eligen, siento que lo eligen desde el lado de la culpa, ¿no? Como, bueno, no quiero ser una carga, Tal cual. prefiero una residencia, un geriátrico. Sí, 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 no quiero hacer una carrera, ya tienen su vida y demás, ¿no? Pero sí, y otras veces que no es tan amoroso también, ¿no? Que son Sí. otros que deciden por la propia vida y a dónde tenés que envejecer, digamos, ¿no? Así que sí hay de todo en las residencias. Pero bueno, esto de que digo que no solamente la solución es ir a una residencia, sino que está la posibilidad de ir armando específicamente un cuadro terapéutico de dispositivos acorde a cada persona, ¿no? Quizás esa persona con que tenga un cuidador en la noche está súper bien, ¿viste? O quizás con ajustar algunas cuestiones, organizar el ambiente, sacar todas las barreras arquitectónicas, facilitar el espacio, dejarle todo al alcance, bueno, ya se organiza de otra forma. Entonces, muchas veces es ir al hogar, evaluar qué es lo que hay, modificar para poder que la persona pueda permanecer en su casa lo más posible, ¿no? Y sí. Sí, la verdad me parece súper bien, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Y con esto de que, bueno, yo considero que en la medida en que se puede que sea seguro para el paciente, la verdad es que, a ver, ¿a quién no le gustaría estar en su ambiente? Yo siento que, digamos, estar en tu lugar, donde ya conoces todo en tu casa, digamos, va a ser siempre mejor que estar en un lugar extraño. Pero Tal bueno, cual. hay Hay veces que veces no queda que no otra. se puede decir tal cual, que excede. Sí, Y también sí. tener, Sobre todo algunos, sí, perdón. no, no, decime que justo se cortó. No, que digo que también algunos cuadros que requieren alguna asistencia específica, no sé, hasta de enfermería de manera constante o una atención médica
Digo, hay casos que son, bueno, sí, re necesitan, ¿entendés? Este, y también por lo social otras veces, ¿no? Porque también está la soledad no deseada de las personas mayores que, bueno, como vos decías también, trae consecuencia, o ansiedades o depresiones y demás que va a impactar todo en su vida. Así que también puede ser pluricausal la decisión, ¿no? Pero bueno, esta idea que dijimos de que los cuidados son progresivos y continuos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un deterioro leve, no me lleves a una residencia con las personas que tienen, no sé, una demencia avanzada, porque me estás deprivando de un montón de estímulos también, ¿no? Entonces, ir moldeando a necesidad, digamos, ¿no? Claro, obvio, obvio. Y también tener en cuenta que esto es algo dinámico, o sea, por ahí, o sea, hoy está bárbaro y va a estar bien en su casa y por ahí en un tiempo ya no, digamos. Tal cual, tal cual. O esa No, estrategia que te funcionaba, bueno, quizás después no claro, funciona. claro, va Sí, a ir cambiando. También pasa esto de los familiares que por ahí lo ven bien al principio y después le exigen algo que no le va a salir, o sea, y no vayas por ese lado porque no va a funcionar y los va a poner nerviosos y es peor. tal cual, sí, tal cual. Un poco ir, eso tenemos como algo que se llama desafío justo, ¿viste? Que es como poder brindarle a la persona algo que pueda realizar, ¿no? Claro. Sobre todo en esas instancias, ¿no? Para eso, bueno, como que uno también va evaluando cuáles eran las actividades de su gusto, de su interés y demás, para poder engancharlo con algo que tenga los pasos de la actividad suficientes como para que los pueda hacer, ¿no? Ujú. Sí, obvio. O por ahí, si te das cuenta que en el momento, en tu casa, en la casa, no está pudiendo hacer algo, bueno, no le digas, no lo retes, o sea, decile que haga otra cosa, que por ahí sí pueda hacer, y la persona no se va a dar cuenta, digamos, y incluso le va a venir bien hacer otra cosa por ahí, no insistir con algo que no puedan hacer. Claro, tal cual. Porque suponete, ¿no? Exponerlo a grandes desafíos también, o infantilizar muchas veces, ¿no? Mm, Otras veces es como, total. bueno, darle un juguetito de niños para que, o tratarlo como, bueno, es una persona mayor, ya tiene una trayectoria de vida, digamos, vivió un montón de cosas y no es un niño, ¿no? Ya sea desde cómo nos dirigimos a él o hasta qué actividades le proponemos o le damos, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, ahí obvio, me parece súper importante. te dejaron una preguntilla ahí. Sí, después si querés escribime al privado y te respondo si querés sobre el tema. Buenísimo. Ahí está. Y bueno, después, digamos, esa es en la primera instancia. Después, cuando ya va avanzando la demencia, ¿con qué cuadro nos encontramos? Bueno, un poco lo que ya charlábamos clínicamente, esto de que el paciente, bueno, ya, digamos, no puede hacer sus actividades diarias, digamos, o sea, ya no pueda, no sé, pagar impuestos, ya no pueda ir a comprar cosas, no pueda controlar el vuelto. Esto es importante y volvemos por el tema de la seguridad misma del paciente, digamos, que no vaya a comprar porque probablemente o le van a devolver menos plata o algo le puede llegar a pasar, ¿no? Como empezar a ser consciente de las cosas que puede y que no puede hacer. Y bueno, también puede pasar esto de que empiece incluso a desconocer a sus mismos familiares, ¿no? Que muchas veces a veces eso genera temor y genera angustia en la familia. Y que como yo siempre digo, la demencia tiene el lado, digamos, entre comillas, lindo para el propio paciente que por ahí no se da tanto cuenta, pero no tan lindo para los alrededor, ¿no? Tal cual. Que es Sí, sí, sí. como un Como que impacto. en esa primera instancia, cuando, bueno, la propia persona empieza a evidenciar su deterioro, ahí es heavy, porque, bueno, ahí se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Pero después, cuando traspasa ese umbral en donde ya no tiene ese criterio de realidad, es como que, claro, empieza a no impactar tanto en sí, sino
en sus familiares, amigos y demás, ¿no? Sobre todo por no reconocerlos o decir, ¿quién sos? Salí de acá, ¿no? Empezar quizás también a tener algún comportamiento disruptivo específicamente con sus familiares, ¿no? Y ahí empieza como también que los cuidadores empiezan a decir, bueno, mira lo que me está haciendo mi marido o lo que me hace mi esposa o quien fuera, ¿no? Y claro, acostumbrado a un vínculo tan largo como que ahora todo parece ser personal y en realidad no, en realidad es el proceso de su propia patología, ¿no? Sí, es que es difícil porque, digamos, no es como otra enfermedad que vos lo ves y está enfermo, digamos. O sea, no sé, vos ves Ay, una tal persona cual, con faringitis y, bueno, le sentís la voz tomada, qué sé yo, tiene los ganglios. Pero esta persona la ves y es como si no tuviera nada. Entonces decís, ¿qué está haciendo? ¿Entendés? Y sobre todo porque no es tan amoroso con el proceso como uno lo ve en las películas. No sé si viste Diario de una Pasión, que la paciente sí, tiene sí, sí, demencia. O sea, no es todo tan lindo como te leo un libro y volvés a mí. tal O cual, sea, no, sí, no es así como pasa. no, no, y sobre todo, por ejemplo, cuando aparece la sintomatología de Wandering, también, ¿viste? Bueno, ¿qué hago con esta persona que camina todo el tiempo para todos lados, ¿no? Y ahí un poco nosotros realizamos intervenciones que no son farmacológicas, ¿no? Claro, más desde lo ambiental y lo funcional, ¿no? Quizás primero como acotando un poco el espacio, pero no en un acotar nada más de decir, bueno, te deprivo del espacio, sino acotar el espacio con una propuesta de actividades que en realidad logren que su atención esté focalizada en otro lado, ¿no? Claro. Este, así que un poco las intervenciones van desde ese lugar. Sí, Después, bueno, se va desarrollando también la enfermedad y después obviamente que también tenemos que intervenir específicamente en los posicionamientos, ¿no? Porque como el cuerpo también tiende a un patrón flexor, ¿no? Empezamos como, bueno, ¿cómo vamos a posicionar a esta persona en la cama? ¿Cómo van a ser las rotaciones? ¿Cuáles son los almohadones que necesitamos? ¿Cómo va a ser su colchón? ¿No? Empezamos como con otro tipo de demandas, ¿verdad? sí, sí, obvio, más físicas o ya no pueden controlar esfínteres, digamos, se hace pis encima, digamos, ¿no? Bueno, esas son otras cosas que ahí es por ahí cuando se empieza a complicar un poquito más la cosa y ahí, bueno, si no tienen la capacidad de tener enfermería o algo así o no lo pueden hacer en sus casas, bueno, ahí sí es cuando ya pasamos a otra etapa, ¿no? Tal cual. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, también entendiendo que aunque estemos en esa etapa más avanzada, hay un montón de estímulos que se pueden seguir utilizando, ¿sí? Está, digamos, toda la estimulación sensorial que puede ir despertando, recordando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se utiliza antes de lo que tiene que ver con la ingesta, ¿no? Que hay negativas a la ingesta o que solamente quieren comer cosas dulces, ¿no? Entonces, quizás previo al momento de la alimentación se trabaja de manera ambiental y con aromas que puedan despertar el apetito para después, ¿no? Como que todas las etapas van teniendo como diferentes tipos de intervenciones y en esta nos centramos más en lo sensorial y en lo ambiental, digamos, ¿no? Y en la prevención de úlceras por decúbito, etcétera, ¿no? Obvio. Me gustaría, Cristín, preguntarte ya desde una cuestión personal, que súper pasa que por ahí cuando el paciente ya está más avanzado, los familiares, por ahí yo les digo, bueno, practiquen en las casas, no sé, que lean un libro, que traten de pintar, hacer cosas como de actividades que los estimulen. Y bueno, y ya en un punto ya dicen como que bueno, que no pueden mantener la atención o que se ponen medio violentos cuando uno les dice que haga algo. ¿Vos como desde la terapia o desde tu experiencia le sugerís algo que hagan los familiares o cómo pueden intervenir en ese caso que les pase eso? Yo siempre es como que, obviamente, que seguramente te pasa a vos, como que no dar una intervención sin conocer, porque en realidad viste que podés decir algo y es una generalidad y bueno, casi nunca aplica. Pero bueno, esto que te mencionaba un poco acerca de lo que tiene que ver con los intereses de la propia persona, ¿no? Tomar eso para poder utilizarlo, ¿no? Y tomar muchas veces, no sé, se usa a veces material que no es de Argentina. Entonces, cuando quizás suponete que imprimen algo para hacer preguntas y respuestas, ¿no?
o una sopa de letras, o lo que fuera. Entonces es en un tamaño muy chiquitito y habla de España, suponete, ¿no? Entonces son dos cosas que digo, bueno, no, pará, necesitamos un incremento en el tamaño de la letra para que lo pueda ver bien, que esté sentado de manera correcta, que la hoja no se le mueva, que la lapicera esté adaptada a sus movimientos que pueda realizar, que esa sopa o esa búsqueda o la actividad que sea hable de estímulos autóctonos, ¿sí? Que se referencie y lo posicione en tiempo y espacio de acá, hoy, ¿no? Entonces son como un montón de cosas y también tener en cuenta, bueno, si me preguntan, no sé, de alguien puntual, les voy a preguntar sobre su historia ocupacional, ¿no? ¿Qué Claro, hacía, cómo se desarrollaba, cuáles son sus gustos y demás? Yo creo que sostener, digamos, también la implicancia de la persona en las actividades de la vida diaria ya también otorga una estimulación y habla de la propia identidad. Por ejemplo, no sé, si estamos cocinando, bueno, vos picá la cebolla o vos haces tal cosa, yo hago la otra, ¿no? Como todo lo diario también tiene un super valor, ¿no? De intervención. Eh, También entender quizás que en esos momentos uno siempre tiene como que tener una actividad bajo la manga que pueda ser como, bueno, yo ya sé que con esto él va a estar tranquilo y va a poder mirarlo un rato y luego se va a serenar, ¿no? Pero siempre también es como la posibilidad que le damos nosotros frente al diálogo, frente al tono de voz, frente al diálogo corporal también, ¿no? Como que muchas veces el cuerpo nos dice muchas más cosas que lo que estamos diciendo verbalmente, ¿no? claro. Entonces, todo eso, digamos, es como que influye. Pero bueno, siempre actividades, por ejemplo, musicales, escucha musical, hace muy bien, en qué momento, ¿no? Como que también no es que voy a prender la tele y la radio todo el tiempo, ¿no? Mm. Sino que los estímulos graduados, qué canales voy a buscar, porque le voy a poner todo el día un canal de noticias, o sea, o también aparece la radio, la tele prendida y la persona mirando para cualquier lado, ¿no? Bueno, es evidente que eso no le interesa. Eh, Claro, lo que encontrar hacía, lo que te interesa. claro, tal cual, ¿no? Y muchas veces animarse también a proponerle cosas nuevas, ¿no? Como esto que te decía, no existe quizás en la instancia más avanzada la rigidez de, no, esto yo no lo voy a hacer porque, ¿qué van a decir de mí? No sé qué. Hay como otra No, predisposición, ¿no? sí, A probar, a estar más abierto, a no juzgarse tanto. Entonces, eso hace que se puedan probar otras actividades y que esté buenísimo también. sí, tal cual, tal cual. Así Sí, es. más del lado de la desinhibición por ahí, que ya se empieza a ver en etapas más posteriores, bueno, tomar el lado positivo de eso, ¿no? Como Tal cual. Sí, sí, proponerle sí, nuevas sí. actividades. Sí, proponer más actividades y ver en qué momento. Viste que siempre que cae el sol, todas las conductas empiezan como a florecer, ¿no? Entonces está buenísimo, por ejemplo, que tipo 5 o 6 de la tarde haya actividades que provean de una relajación, de una atención más consciente, ¿no? Que sea como algo más tranqui, ¿no? Y que pueda facilitar que la persona, bueno, se quede en ese espacio conectado con esa actividad y sí, y desenganchándose del estímulo, digamos, desorganizador, ¿no? Un poco. Mm. A veces hace más fácil, a veces hace más difícil, obvio, y más cuando son varias personas en una residencia, ¿no? Porque es como, bueno, ¿no? Cae el sol y es como, no, pero bueno, No, es que además me imagino que debe ser bastante estresante para la persona, el acompañante, digamos, como que tiene que estar ahí todo el tiempo pendiente, listo para tal, proponerle algo. tal cual. Sí, sí, sí. Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, ¿no? Bueno, y también ni hablar después que, por ejemplo, no sé, el baño empieza a ser un problema, ¿no? Eh, el baño de la ducha, digamos, ¿no? Que no se Sí, quieren bañar o que ya se han bañado, que, ¿no? Ahí se evidencia un montón. Y bueno, también es una actividad que es súper personal, ¿no? Y que, bueno, obviamente nadie quiere ser bañado por otra persona, o por lo menos yo no, no, pero, sí, o por lo menos, digamos, en esas instancias. Y después pensaba, digo, que muchas veces las intervenciones van a tener que ver, como decíamos siempre, en función de esa persona, ¿no?
Entonces, no sé, si la persona, por ejemplo, se niega a realizar la higiene, nosotros podemos empezar a anticiparnos y empezar a pensar, bueno, ¿cómo se bañaba esta persona? ¿En qué horario se bañaba? ¿Cómo es el agua? ¿Sí? Porque quizás yo pienso que este agua está calentita y por ahí para él no le basta, le parece que está fría y entonces eso genera rechazo, ¿no? Prepararte todas las cosas de manera anticipada con el fin de que, bueno, yo voy con la persona a hacer la actividad y listo, ya tengo todo organizado de antemano, ¿no? Eh, Así que bueno, da para mucho, da para charlar un montón. Y la verdad que sí, es un montón de cosas y además como que a cada uno le pasa una situación particular, digamos, no hay algo que se puedan dar directivas generales para todo el Tal, mundo. tal cual. Salvo en la prevención de caídas, cuestiones más generales y todo eso, pero después es tan específico como un bordado artesanal para cada persona, ¿no? Obvio. Además, en este punto que ya estamos charlando de una persona que ya está como más avanzada en la demencia, la verdad que nosotros, yo como médica, ya en ese punto, digamos, no hay mucho por hacer, digamos, más que el acompañamiento y, bueno, esto de dar consejos de permitir que la calidad de vida sea lo mejor posible, digamos. Pero bueno, es más, en ese punto ya es más desde el acompañamiento que Bueno, desde otra cosa, lamentablemente. Ojalá en algún punto podamos decir, bueno, no, podemos hacer algo más activo, pero, pero bueno, por ahora es un poco así. tal cual. Bueno, pero también digo, están las otras disciplinas que, bueno, van trabajando, no sé, kinesiología, Sí, fonoaudiología y demás, que pueden ir, digamos, acompañando también desde otro lado, y eso también está buenísimo. Desde otro lado y del mismo también, ¿no? Y en equipo, que eso lo hace mucho más rico, seguro. sí, Bueno. tal cual. Sí, es como un trabajo en equipo en este punto. Sí, no queda otra, ¿viste? A veces se hace muy difícil. Estaba viendo a ver si había alguna pregunta, pero a ver, se No, me hay salió todo. como, Bueno, si no, alguien ¿no? tiene preguntas, escríbanlas si quieren o algún caso en particular que quieran preguntar y las respondemos. Exacto, así es. Bueno, y bueno, y después nada, como pensar de estas cuestiones que estuvimos hablando, para remarcar que bueno, que como dijimos, no todo es demencia, ¿sí? Eh, ni todo tiene por qué serlo, y no porque sea una persona mayor, sí o sí va a tener un deterioro cognitivo mayor o un deterioro cognitivo leve. Bueno, deterioro cognitivo leve es más posible Sí. que uno. Este, pero bueno, tener en cuenta eso y también la importancia de la salud cognitiva, que es algo que también se está introduciendo de a poco, y digo, qué bueno que se empiece a hablar cada vez más de eso, porque en algún momento uno no tenía en cuenta todo eso. Hay una preguntan ¿cuánto tiempo cronológico sugerís darle actividades cognitivas y en qué horario? No sé si le querés contestarlo vos, Cristín. Dale. Y todo, viste que Lucho va a depender de, como dijimos, de cada persona, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, hay actividades que pueden ser más prolongadas según lo que se requiere. Lucho justo es terapista, así que, digamos, nosotros hacemos unos análisis de las actividades, ¿viste? Entonces hacemos, bueno, esta actividad tiene estos pasos y requiere tales habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esta persona que tiene estas habilidades pueda hacer esa actividad? Entonces se adapta, ¿sí? Claro. Bien, yo, digamos, con el tiempo, no sé si es tiempo de sesión o de qué específicamente, pero si me preguntas así a grosso modo, podría decir que con 2 actividades por día, una a la mañana y otra a la tarde, en la cual la persona pueda sostener la atención, ya es un montón. Hay veces que pueden sostener específicamente, no sé, 5, 10 minutos, hay veces que 20, digamos,
Es como todo va a ir dependiendo de cómo esté el estatus de esa persona también, ¿no? Y la posibilidad de hacer actividades que ha tenido durante toda su vida, porque después a veces uno le lleva también una propuesta que nada tiene que ver con su historia personal, ni con su identidad, ni con nada. Entonces, bueno, justamente va a costar mucho más que pueda sostener la atención y desengancharse de ese estímulo nocivo, ¿no? Este, pero bueno, creo que con 30 minutos mínimo 2 veces por día estaría buenísimo. Obvio. Y es lo mismo que lo hagan en sus casas que lo hagan, por ejemplo, yendo a rehabilitación cognitiva, que muchas veces nosotros le indicamos. Mira, es de nuevo, ¿no? Como vemos, dependiendo. Hay gente que en realidad, y eso te iba a decir justo cuando hablábamos de la soledad, ¿no? Un poco en las personas mayores, que los lugares comunitarios, más allá de lo cognitivo, terminan siendo un sostén social, ¿no? Este, porque uno va a ese grupo en búsqueda muchas veces de otras cosas que no tienen que ver solamente con la estimulación, como se le llama a los talleres de memoria, suponete, ¿no? Ujú. Este, porque ahí se juega un montón de cosas, encontrarse con un otro de tu comunidad, empezar la estimulación, bueno, son un montón de cosas, pero se entreteje, digamos, una trama totalmente diferente de cuando la persona está en su casa haciéndolo, ¿no? Claro. Bien, cuando llevo el estímulo al domicilio, bueno, siempre va a estar bueno tener un estímulo, ¿no? Sea en el domicilio, consultorio, comunidad, donde sea. Siempre lo más interesante es que puedan salir, ¿no? De su casa y que se movilicen y vayan a algún lugar. Pero lo cierto es que también hoy con, digamos, la teleasistencia se beneficia un montón. Quizás había gente que prefería no salir y que no entren a su casa, y de esta manera se posibilita de que puedan tener un patrón y un hábito de ejercicio, ¿sí? Claro. Y Sí. después se puede revertir algo el deterioro cognitivo y cómo. Eh, em, y a ver, es un poco complicado. A ver, si tuvieras que pensar, digamos, más en las células, no. Las células que ya se murieron, ya se murieron. O sea, las neuronas que ya se murieron, ya se murieron. Pero sí, obviamente, haciendo un poco todas estas cosas que nosotros estamos charlando, o sea, mejorando el contexto de la persona, estimulando a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Generándole hábitos que lo ayuden, que estimulen a la persona, por ahí tratando condiciones que puedan estar asociadas, como por ejemplo lo que hablábamos de la depresión, o por ejemplo algunas conductas de paranoides, que es muy frecuente que tengan, este, mejorando los hábitos generales de vida, los alimentarios, estimulando que hagan algo de actividad física. Con todas esas cosas, digamos, uno puede hacer que el contexto mejore y que la persona termine mejorando, obviamente, desde su capacidad y desde su funcionalidad en la vida diaria. La medicación que está disponible hasta el momento para emergencias, en realidad el objetivo no, tampoco es curativo, o sea, no es que retroceden en algo la clínica, sino que lo que hacen es más bien estabilizar los síntomas, evitar de que, digamos, evolucionen rápido, más tan rápido, digamos, tratan de estabilizarlos en el tiempo, pero los síntomas que ya están, ya están. Este, Claro, así que tal no, en realidad no se puede revertir, pero bueno, se puede hacer un montón y hay un montón de herramientas para tratar de mejorarlo. Exacto. Algo que se utiliza mucho desde rehabilitación cognitiva es el concepto de compensar también, ¿no? Cuando uno ya no puede recuperar entonces una habilidad específica del desempeño, es como, bueno, ¿cómo compensamos, no? Y entender que también no solamente se estimula o se trabaja para adquirir, sino también para no continuar perdiendo funciones, ¿no? De manera preventiva también, como sostener ese estatus y tratar de o enlentecer el proceso, ¿no? Un poco, digamos, es como, si vos me decís, bueno, traje a rehabilitación a una persona mayor con demencia, y bueno, te voy a decir, la rehabilitación no creo que sea tan funcional, pero sí podemos trabajar
desde la estimulación cognitiva con el fin de ir previniendo y enlenteciendo el proceso degenerativo, ¿no? Eh, Como que me parece muy importante esto también, entender que no solo la medicación basta para los tratamientos, ¿no? Sino que también Obvio. todos los tratamientos no farmacológicos también tienen una incidencia muy importante. De hecho, Sí, la combinación de ambos hace justamente que muchas veces disminuya el consumo de algún psicofármaco cuando realizamos una intervención en el ambiente, ¿no? Esto que te contaba del Wandering, en una residencia hicimos una intervención específica para ellos, en un espacio que se ha cerrado y que tenía diferentes estaciones. Esas estaciones tenían propuestas de actividades, pero actividades que obviamente hablarán de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había en una mesa de un hombre que era astrólogo, su libro de astrología, unas tablas que él utilizaba para sacar los días, los meses y demás. Después en otro lado había pañuelos, carteras, porque había algunas mujeres que eran muy coquetas y eso les gustaba mucho. Digamos, como que en cada lugar había algo que hablaba de sí, y eso hacía que se pudieran conectar con otra cosa, que no fuera esta necesidad de la caminata errática por cualquier lado, ¿no? claro. Sí, 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 me parece súper importante y de hecho, viéndolo desde el lado malo, digamos, incluso en la pandemia, durante la pandemia cruda que tuvimos, pues cuando tuvimos que encerrarnos y no pudimos hacer nada, de hecho se veía por ahí, digamos, cierto retroceso en los pacientes con demencia que dejaban de poder hacer todas estas actividades y que de hecho se veía un retroceso que después cuando las pudieron retomar cambió totalmente. Tal cual, ni hablar. Bueno, después de la pandemia como que hubo que volver a hacer un reentrenamiento, sobre todo muchas veces en comunidad, porque una locura, ¿viste? Pasaron tantos años que quizás esa casa de la esquina que estaba pintada de rosa, que a mí me servía para recordar que a 2 cuadras estaba la panadería, ya no estaba más, ¿no? O era de otro color, o los árboles los habían talado, entonces no era en la calle que yo estaba acostumbrada, ¿no? Entonces sí, hubo que nuevamente volver a decir, bueno, ¿cómo es mi comunidad? Exactamente, sí. Pero bueno, es un tema súper interesante y es un tema que da para largo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacernos, o no sé si vos querés comentar algo más. No, la verdad es que me parece que estuvo súper interesante, que charlamos un montón de cosas copadas y que sirven y que suman. Y bueno, nada, o sea, me parece importante retomar esto de que charlamos al principio, de que el envejecimiento no está mal, que no es una edad que está mal y que hay que señalarlos con el dedo, sino todo lo contrario, enaltecerlos. Así que me parece súper importante que sepan que hay que seguirlos estimulando en esta etapa, hay que seguir aprendiendo cosas nuevas y no sentarse en el sillón y decir, ah, bueno, no voy a hacer nada más, digamos, porque soy viejo. Todo lo contrario. Tal cual, es el momento, a full. Sí, y también que entender que obviamente que los factores neuroprotectores los vamos generando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces que Claro, quizás hay muchas que estamos acá hoy, que bueno, es ahora también que tenemos que intervenir sobre nuestra salud cognitiva futura, ¿no? obvia, obvia. Yo siempre digo que me parece, es muy importante, digamos, aprender a hacer cosas nuevas todo el tiempo, digamos. O sea, como si, bueno, uno nadó toda su vida, bueno, te va a hacer bien nadar, obvio, pero trata de hacer alguna actividad nueva que sea un estímulo, que genere un desafío para tu cerebro. Exacto. No sé si leíste alguna vez El Camino del Artista, lo escuchaste. Ah, se lo regalé a mi mamá. Se lo Ah, regalé a mi mamá, que mi mamá empezó a pintar más de grande. De hecho, un poco cuando nombraste el caso este antes, me resonó mi mamá. Y sí, como que le va sugiriendo como trabajos exacto. para ir haciendo diariamente que van estimulando este lado artístico. Me parece muy interesante. Me gusta, como decía, bueno, que en un momento ya
el artista ya no tiene más ideas o estímulos, entonces dice, bueno, rehabilitemos a ese artista, ¿no? Y algo copado es como que le invita a la persona que tenga una cita consigo misma por semana, ¿no? Entonces esa Claro. cita tiene que ser algo novedoso, algo que moviliza, ¿no? Entonces, bueno, me acordé justo de eso, que está buenísimo ese libro para trabajar. Bueno, de acá dicen más adelante hay que repetir, bueno, como no, lo podemos organizar para más adelante. Sí, más adelante volvemos a organizar. Y no hay otras preguntas, ¿no? No. No, 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 nada más. Bueno, 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 Rocío, por fin sí, pudimos. por fin pudimos. La verdad que valió la pena. Un placer charlar contigo. Igual. Este, así que bueno, nada, en cualquier momento nos juntamos de nuevo. Obvio, sí, sí, sí. Eh, El camino del artista, el libro, es un libro. El camino del artista, Eva, sí, sí, Sí. sí. Ahí va, Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a ahí se entrecortó un poquito, me parece. ahí está. Eh, bueno, te mando un saludo, Cristín. Gracias por todo. No, gracias a vos y bueno, gracias a todos los que se conectaron, estuvieron ahí pendientes. Seguramente retomemos con una segunda partecita y bueno, este, muy lindo espacio. Así que te mando un beso grande, que andes bien. Chao Nos para vemos. Chau, chau. todos.